Detrás del capítulo 1, la oralidad en el lenguaje de Walter Ong, hay un sinfín de historia acompañada de cultura y tradiciones. Bienvenidos a un episodio de Voces Territoriales con Hilary Delgado, donde vamos a retroceder en el tiempo y recordar cómo ha influido el lenguaje, la oralidad y la escritura con la infancia. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre cómo desde las décadas de 60, 70 más o menos, los científicos e investigadores empezaron a demostrar interés por el carácter oral, de forma que el lenguaje pudiera llegar a contrastar la oralidad y la escritura. La lingüística ha elaborado estudios sumamente complejos de fonología, como el lenguaje se ha incrustado con el sonido, ya que las palabras no solo se componen de letras sino de formas. Walter Ong, el escritor del libro Oralidad y Escritura, Tecnologías de las Palabras, nos hace mención de que lingüistas y neurolingüistas se interesan por abordar lo que él llama oralidad primaria, es decir, la gente que no conoce la escritura, la gente que solamente habla de manera oral, que solo conoce su lenguaje oral. Por lo que se puede mencionar que nuestros antepasados no aprendieron a leer. Son pocos los que sí tuvieron esa oportunidad, puesto que no había quien les enseñara a pulirse y solo a ellos les bastaba comunicarse de forma oral. Aquí la oralidad se puede presentar como uso cotidiano, pues al no ser del todo necesaria ni la lectura ni la escritura. En ese entonces existía la radio, pues ellos escuchaban noticias, escuchaban música, baladas, música de su época, por lo que bien se menciona en el libro Walter Ong que a esto se le puede llamar oralidad secundaria. No era necesaria la escritura, simplemente bastaba con escuchar un televisor, bastaba con escuchar una radio, bastaba con solamente el sonido, no había necesidad de escribir. Pero ojo, el lenguaje potencia la escritura. Cabe resaltar que si leemos y pronunciamos bien, podemos entender lo que es escribir, lo que estamos diciendo. Podemos expresar nuestro pensar a través de nuestro lenguaje, cuando leemos un libro, cuando estamos manteniendo una conversación con alguien. Aquí vamos a retroceder en el tiempo. Hay una parte de mi infancia que es un poco vaga en mis pensamientos, en mis recuerdos, pero que sería bueno comentarla aquí. Cuando yo pasaba a leer, me acuerdo mi primera vez, me sentía un poco torpe, con muchos nervios y mucho susto. Incluso en ocasiones llegué a llorar. Sé que no soy la única niña a la que le ha pasado y cuando nosotros vamos a hacer algo por primera vez, siempre va a ser algo nuevo para nosotros, algo a lo que apenas vamos a adentrarnos. Entonces, yo pasaba al frente de mis compañeros y quería hacer las cosas bien, pero había momentos en que me trababa por los mismos nervios, por el mismo susto. Entonces, poco a poco fueron pasando los años, pasé mi etapa de jardín, de primaria, ahí se fueron fomentando actividades, que se aprendan la fábula de Rafael Pombo del renacuajo paseador. Esa fue también un momento muy bonito. Lo recuerdo con mucha alegría porque fue una experiencia muy bonita. Es la hora y a mis 25 años actualmente me la sé al derecho, al revés, completamente. Nunca se me ha olvidado una sola palabra y eso me sirvió para mantener en mi cabeza la lectura, para fomentar en mí como esa curiosidad de que me interesen los crucigramas, de que me interesen las sopas de letras, porque todo eso, el lenguaje, la escritura, la oralidad, todo eso hace parte de nosotros desde la infancia, desde cuando somos adultos, siempre va a estar con nosotros. Entonces, la verdad es un recuerdo muy bonito para mí. Entonces, pues quería compartirlo. Entonces, ya volviendo a lo que dice Ong, leer un texto es convertirlo en sonidos, en jugar con nuestra imaginación, sentir lo que estamos leyendo, para poder comprender
lo que nosotros estamos diciendo en voz alta. Hay personas que en voz alta leen mejor y hay otras personas que se les facilita más pues comprender sin ningún tipo de ruido, leer en la mente. Ejemplo, yo prefiero leer sin interrupciones, que no haya ruido a mi alrededor, prefiero leer con calma en mi mente para poder entender. Ese es como el mecanismo y pues también depende pues de la oralidad que tenga cada persona. Entonces, para la práctica pues tenemos que memorizar, o sea, la forma oral es leer y leer. Podemos pausar, volver a leer y lo que hace es que nosotros como lectores pues tengamos la información en nuestro cerebro, retengamos la información que estamos leyendo. Bueno, pero como la oralidad se relaciona con la literatura infantil, aquí es importante destacar que el desarrollo del lenguaje oral es un papel fundamental, como lo mencionaba antes con mis recuerdos. Hablarle a alguien oralmente genera sustos porque uno en la mente de uno piensa muchas cosas, pero cuando uno pues ya lo va a hacer o de pronto se va a grabar o va a hacer algo, ahí es como que el susto, ¿no? Pero entonces en la literatura infantil pues no solo está el medio comunicativo, sino que también sirve en la escritura para expresar pues nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y así pues vamos construyendo una identidad. Nosotros como niños tenemos una identidad y vamos formando nuestra cultura. Lo que esto quiere decir es que la literatura infantil se convierte en una herramienta eficaz, pues ayuda a fomentar ese desarrollo de nosotros como niños, hasta nosotros como adultos, en primaria, en secundaria, en la universidad, después cuando nosotros ya nos graduamos de nuestras carreras, sea lo que sea que estemos estudiando. Entonces sí es muy importante eso. También cabe resaltar que pues en mi infancia solo leía como fábulas que me llamaban la atención, historias de terror, los cuentos, pues de pronto no era tan apasionada por la lectura, aunque a mí me gustan leer de manera que las cosas se entiendan, con las pausas necesarias, pero sé que hace falta profundizar más en eso. Pues hay que ampliar nuestros conocimientos. Yo estoy estudiando una licenciatura en educación infantil, entonces es muy importante poder aprender para poder enseñar y pues entonces poder lograr un buen trabajo con los niños. Entonces es muy importante como esto. El capítulo 1 de ON es muy interesante. También nos menciona diferentes lenguas, como otras tribus, personas de hace muchísimas décadas, muchísimos años, hacían lo posible en comunicarse, aunque de pronto no pudieran hablar o aunque de pronto no pudieran escribir. Entonces sí potencia mucho todo esto que estamos hablando. Sin más preámbulos, quisiera decir que es bueno siempre poder adquirir conocimientos, es bueno acompañar historias de la infancia con lo que leemos para poder comprender mejor las cosas, para que así se nos facilite un poco más pues abordar los temas y no se nos dificulte tanto. Entonces, sin más, les agradezco por haberme escuchado. Sé que faltan muchas cosas por pulir, pero en otro episodio podemos tener la oportunidad de poder expresar esas cosas y aprender un poco más sobre la oralidad en el lenguaje. Sin más, muchísimas gracias. Nos vemos en otro episodio de Voces Territoriales.